¿Qué ha habido, chicos? Muy bonito día. Estamos en un nuevo episodio, hermano. Así es, uno más, hermano. ¿Cómo andas? No, genial. Ya Con toda la vi. actitud. Te veo, ya sé que lo digo casi en todos los episodios, pero es real. Te veo más Deli, ¿eh? Gracias, Que gracias. no sé qué está pasando ahí, pero bien, Ejercicio, hermano, es lo que está bien, pasando ahí. bien. Ya estás, Ejercicio y buena dieta, ya sí. estás como para el caso, hermano. Para el caso. No, antes sí estaba para el caso. ¿Qué hay de nuevo en tu vida, hermano? No, pues bastantes cosas, mucho trabajo, Ajá. nuevos planes, estarme preparando también para los nuevos proyectos. Entonces ha sido una semana bastante intensa. Me imagino, así te diste en chinga. Justamente, en lo personal, también fue una semana, llamémosle, muy frenética. Anduve a madres, en nuestra vida es normal, pero creo que esta semana en específico, Estuvo por encima de lo normal, ¿no? ajá, se salió, hubo un cierto despunte. No es queja, pero sí como que, cabrón, ¿qué está pasando? Pero fíjate que hubo un día en específico, o sea, me sentí muy orgulloso porque todos los días fui al gimnasio. Le he estado agarrando como que el hábito de no faltar, aunque neta esté muy... Y el saborcito al dolor. Sí, y la neta le agarré un gusto muy cabrón porque cuando traigo así pedos que resolver y todo eso del diario, la neta cuando voy al gimnasio, cuando salgo a correr, es como cierto, no va a decir terapia, pero sí es una forma de oxigenar, sí es una forma de ver una nueva perspectiva y la neta le ha agarrado mucho el gusto. Pues justamente esta semana hubo un día en específico que Harley, el hermano de Abner, un abrazo, ¿Quién te está entrenando? nos está entrenando, justamente eso iba, nos está entrenando y lo que me gusta de ese cabrón es de que o sea, a la hora del gimnasio es bien denso, ¿no? Es bien intenso, así como, ¿has visto ese video de cuando hay un güey que está en el McDonald's? Y le está pidiendo como que una hamburguesa y llega un güey mamadísimo, güey, que es como el que lo entrena y se la tira y la agarra y puta, no, así. Entonces, es muy intenso a la hora del ejercicio y todo ese pedo. Y ya cuando salimos de ese pedo, pues ya es otro cabrón, ¿no? O sea, hace muy chido porque hubo un día en el que yo estaba muy cansado. Tenía un chingo de cosas que hacer todavía. Traía mucha chamba como retrasada. Traía un chingo de cosas pendientes. Y estaba cansado. De esas veces que estás cansado más mentalmente que físicamente. Sí. Y me dijo, no mames, cabrón. Estos son los días que más cuentan. Y ahí me estuvo terapiando. Nada, está bien, ahí voy. Voy al gimnasio, la neta me sentía toda madre. Llegué, cené súper rápido. Toqué la cama así un minuto. Nada más me morí así como 10 horas hasta el día. De esas que te quedas de morrito en el sofá y despertabas de qué pasó, güey. Así, güey, no supe qué pasó. Pero la neta se me hizo muy chido porque llevaba como 2 o 3 semanas durmiendo tarde. Ajá. Entre un chingo de ansiedad y un chingo de otras cosas de resolver cosas. No me podía dormir y X o Y. Pero lo que se me hizo interesante y a lo que quiero llegar es de que cómo es bien importante y cómo se nos suele pasar mucho al emprendedor el tema del descanso. Exacto. O sea, de manera personal, incluso lo platicaba con otros amigos, es bien fácil subestimar lo mucho que te puede aportar dormir bien. Yo no soy de los intensos que dicen, no, güey, no tienes que dormir, güey, un emprendedor nunca duerme. Se me hace algo exagerado, de hecho, al contrario. Creo que si no duermes por estar trabajando y todo eso conlleva que no estás siendo efectivo en las horas que tienes, ¿no? O sea, si duermes 8 horas, pues te quedan 3/4 de tu día para hacer lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces, si no fuiste lo suficientemente efectivo y tienes que estar sacrificando tus horas de sueño, probablemente pues no estás haciendo lo efectivo que podría ser. Aquí lo hago porque creo yo, de nuevo, es muy fácil perderse en el... No, güey, es que soy empresario, soy emprendedor, le tengo que chingar de madre. Y entre menos duerma, mejor me voy a ir. Cuando creo que es justo el contrario. Cuando menos dormimos, estamos menos lúcidos, tomamos peores decisiones y no estamos en nuestro mejor momento. Pero ese día que prácticamente mi cuerpo me dijo, güey, off, me apagó de golpe. Pero estuvo muy chingón, o sea, la neta me sentí muy bien. Al día siguiente súper reparado y todo eso. Pues sí, creo Más yo fresco, ¿no? creo yo que es vital el descanso, pero a ti cómo te funcionó el tema de darte ese permiso, porque yo sí, antes batallaba más, ahorita considero que menos, pero aún sigo batallando con eso.
Sí, fíjate que ahorita que comentabas me acordé de una frase que llegó a decir un sheriff. Gracias. Aprovechando, gracias a Casa Marmolejo por la anfitrionía, claro, sí, por estas bebidas tan ricas. Gracias. Te comentaba, ajá, el sheriff Lee Baca, que al parecer él era el sheriff de California, me parece. Tuve la oportunidad de escucharlo en una conferencia y él dijo una frase que a mí en lo personal me hizo mucho sentido, sobre todo porque en ese tiempo yo sí era de la creencia de, o sea, de estar todo el tiempo trabajando, de todo el tiempo estar haciendo cosas, ¿no? Que entre paréntesis, pero no tan lejos de lo que voy, es que estar ocupado no significa que estás realmente trabajando, ¿no? Claro. O sea, o que estás avanzando. O que estás avanzando. Normalmente nos saturamos de actividades y a lo mejor ni siquiera estamos avanzando nada, ¿no? Pero bueno, la frase del sheriff era, si quieres cambiar el mundo, asegúrate de vivir lo suficiente. Okay. Y me hizo muchísimo sentido porque precisamente uno, ya sea en el modo emprendedor o en el modo emprendedor social o de estar queriendo salvar realmente al mundo, de estar ayudando al mundo, a veces pensamos que estamos dispuestos a dar nuestra vida en sacrificio por esas cosas. Y es que hemos visto muchas películas de Disney. Y nos encanta el drama. Nos encanta el drama, ¿no? Pero la verdad es que si queremos hacer cambios que realmente permanezcan, y sobre todo que pues vayan más allá de nosotros, ¿me explico? Sí tenemos que asegurarnos de vivir lo suficiente para transmitir ese mensaje. No importa que en algún momento ya no vayas a estar, pero te diste el permiso de trabajar, de invertirle el tiempo, pero sobre todo de vivir lo suficiente para hacer que ese cambio sucediera, ¿sale? Sí. ¿Y por qué tomo esto? Bueno, porque precisamente en el descansar está una parte muy, muy importante desde el tema de salud. O sea, creo que suena trillado a lo mejor en el tema de que debemos de dormir nuestras 8 horas. Yo personalmente no lo hago las 8 horas, procuro darme entre 6 y 7 horas. Pero sí es parte muy, muy importante el tema del descanso, ¿no? Ajá. Y he aprendido, al menos en mi vida, lo he tratado de ir poniendo en práctica. Así como hablamos de micrologros, pues también tenemos que darnos microdescansos, ¿no? O sea, no se trata como de todo el tiempo estar a full. Hola. Y de repente, pues llegar a la noche a fundirte, ¿no? O sea, dentro de las muchas actividades que tenemos que hacer, ok, terminé una, me doy un pequeño descanso, ¿no? Claro. Respiro un poco, checo Instagram si tú quieres, ¿no? Lo que sea, y luego vuelvo a retomar. Y esto, bueno, lo aprendí también a través de algunos cursos, algunos talleres que tomamos. Uno de ellos me lo impartió nuestro buen amigo Alex Treviño, a quien les recomiendo que sigan también en Instagram y escuchen su podcast. Y bueno, es una filosofía que maneja algo que se llama el triángulo de la vida, ¿no? Y en este triángulo de la vida maneja precisamente como una parte muy importante el descanso. Y es que nosotros, ok, corremos un riesgo, pagamos un precio, obtenemos un logro, un éxito, ya sea que lo esperes o no, ¿no? Y entonces tienes que darte el permiso de, premiarte por el resultado que haya sido, positivo o negativo, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo de descansar, porque es en el descanso donde te das la oportunidad de pensar y de replantear, ¿no? O sea, es donde aprendiste realmente qué fue lo que hiciste bien y lo que no hiciste tan bien y que puedes mejorar en la siguiente, porque en los otros capítulos hemos hablado de las espirales ascendentes o descendentes, y pensando en que queremos siempre ir avanzando, ir en esa espiral ascendente, pues va justamente esta parte de, ok, esto lo hice bien, lo puedo hacer aún mejor, o esto no lo hice tan bien, ¿cómo hago para hacerlo mejor que la vez anterior, ¿no? Entonces, sí, es muy, muy importante esta parte del descanso. Luego nuestra filosofía actual o cultural del dinero y de la acción y de lo que tenemos que estar haciendo nos vende mucho esta parte de estar a prisa todo el tiempo. Ajá. Y de estar haciendo cosas todo el tiempo, pero justo a veces no nos damos cuenta realmente hacia dónde vamos, o ya cuando nos dimos cuenta justamente fue en un espacio que si no nos lo dimos nosotros, nuestro cuerpo nos lo dio a fuerza porque nos enfermamos. Sí. Si tú quieres una gripa, o sea, no hay que ser tampoco tan dramáticos, pero a veces no quieres parar y hasta que ya te tumbó una enfermedad dices, no manches, la neta, perdí más tiempo y me sentí de la fregada que si me hubiera dado un descanso, mejor lo hubiera aprovechado, mejor hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, sí es importante
Porque vamos tan rápido, es como ir en un coche a 200 kilómetros por hora. ¿Cuál es tu preocupación? Pues únicamente no estamparte, ¿no? O sea, tú vas a 200 kilómetros por hora y vas únicamente visualizando hacia el frente los obstáculos que te pueda presentar, pero no vas apreciando el paisaje. Y en ese no apreciar el paisaje te estás perdiendo oportunidades, porque si fueras más despacio podrías estar viendo que a lo mejor el camino que estás siguiendo no es precisamente a donde quieres ir. O se llega más rápido por otro lado, ¿no? Exactamente, o que simplemente ahora te llama la atención ir a otro lado. No significa que te desvíes totalmente de tu camino, pero ¿por qué no llegar a hacer una parada a un buen lugar? Técnica. ¿No? una escala técnica, o llegar a un buen restaurante o lo que sea, ¿no? Bueno, pues creo que en la vida pasa lo mismo, ¿no? O sea, si no te das el permiso de bajarle la velocidad y de descansar un poco, te pierdes de ese tipo de cosas y te afecta en la salud y podría ser que no vivas lo suficiente para lograr el cambio que estás buscando. Sí, de acuerdo. Incluso veía una imagen. Hay una página en Instagram que a mí me gusta mucho, que se llama Visualize Value, algo así. Se los vamos a poner. Pero está muy padre porque es un diseñador gráfico que extrae, o sea, que gráficamente, vaya la redundancia, extrae una idea y la pone de manera visual. Entonces, por ejemplo, eran 3 anillos. El primero, el de izquierda a derecha, el primero está muy borroso, el segundo está como que más, se va aclarando, y el tercero está completamente visible y 100% nítido. Ajá. Y la frase era para mayor claridad, pues bájale tantito, ¿no? Bueno, parafraseando el texto, pero es como, baja la velocidad, ¿no? Entonces, creo yo que como conclusión al menos de este tema, sí considero clave en experiencias personales que nos detengamos, incluso que de preferencia que nos detengamos por méritos propios, o sea, mejor dicho, por decisión nuestra. Porque al contrario, vamos a llegar a ese punto que tú dices de enfermedad, de malas decisiones, de un chingo de cosas que no nos vienen a aportar, ¿no? De ahí, considero yo que está ligado al tema del descanso. Pues justamente ahorita tú también lo tocabas, y es ahora el tema de las recompensas. Porque no, como empresario, como emprendedor, es también muy fácil bajar restarle méritos a tus logros, ¿sabes? Es decir, por ejemplo, digamos que conseguiste ese cliente que querías, pero dices, ok, ya conseguí pues voy por otro. Pero me ha llegado a pasar en el que llegó ese punto de que, pues sí lo conseguí, pero, pues es, o sea, no me voy a emocionar de más, no es la gran cosa, y empiezas a restarle méritos a todo el jale que has estado haciendo. Esto me recuerda mucho a algo que estoy investigando esta semana porque me he llegado a sentir así, que es el síndrome del impostor. No sé si has escuchado al respecto. Justo hace unos días leí así esa frase, pero la verdad no me metí mucho al tema. A mí se me hizo muy cabrón porque considero que es muy fácil caer en el síndrome del impostor, y más cuando estás haciendo cosas que se salen, o mejor dicho, que conllevan que tú seas una referencia en X o Y. Me voy a explicar. O sea, acorde a lo que estaba leyendo, hay 2 formas en las que se genera el síndrome del impostor. La primera es cuando normalmente hay una figura externa a ti. Por ejemplo, en las familias se nota mucho. Hermano mayor, menor. Ahí es donde suele pasar más. ¿Qué pasa? Por ejemplo, hermano mayor, es los 10, es el que siempre ha hecho las cosas bien. El güey está pelón. pero entonces el mayor se convierte en el modelo a seguir. Ajá, la referencia, ¿no? Es correcto. Entonces, el menor se empieza a esforzar para tener también esa atención. Pero por más que se esfuerce, incluso si llega a sobrepasar los logros del hermano mayor, aún así se genera una inseguridad y este síndrome del impostor, donde yo, como esa persona que desarrolló el síndrome, entonces nada de lo que yo haga va a ser suficiente porque estoy dando el gusto a alguien externo, y aparte porque no me la creo,
O sea, porque, chinga, realmente seré más cabrón que este güey que siempre me dijeron que este güey era el modelo a seguir, que este vato es el más cabrón, que es el que tengo que ver cómo hace las cosas. Ese es uno. Y el segundo, que me identifico en ambas, porque no solo es con hermanos, también es con referencias en tu tema, se puede aplicar muchas cosas. Pero el segundo escenario es justamente el lado opuesto. El síndrome también se puede generar cuando tienes un exceso de validación. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres niño, si a ti de niño siempre te estuvieron diciendo, tú eres un cabrón, tú eres el máster, tú eres, no sé, a lo mejor tu papá es empresario, ¿no? Lleva de esas familias que tienen 30, 50 años, así súper generacionales las empresas, y que te la sueltan y así de que, no, mijo, usted es un chingón, usted va a traer aquí la empresa y la va a poner al chingazo y todo, ¿no? Pero esa sobre inversión y sobre validación también genera ese de, ¿y si no soy suficiente? ¿Y si no soy tan chingón como me dijeron? ¿Sabes? O sea, es sentir que no eres lo que te dicen que eres. Es correcto. Por eso eres el impostor. Ajá, exactamente. Aunque sí lo seas. O sea, realmente, genuinamente puede ser un jefazo, puede ser un cabrón, lo que haga. Pero eres tú quien no se la cree. Es correcto. Y entonces tú te sientes que eres un impostor. Es correcto. Ya. Y a mí se me hace muy interesante porque me identifico en ambas. O sea, y más, creo yo, al menos en mi experiencia, que conforme vas avanzando y conforme vas tomando más responsabilidades y conforme vas creciendo, incluso yo lo veo más en el tema de empresarial, al menos para mí, ha sido muy común caer en ese síndrome, y aparte de platicar con algunos otros amigos, y hemos llegado a la conclusión en el que es más común de lo que llegamos a creer. Incluso hay un dato estadístico que no voy a mencionar porque no lo tengo exacto, pero a grosso modo hay un índice de que este síndrome se presenta exageradamente, se inclina más hacia los hombres. ¿Por qué? Porque esto también genera que es un tema emocional. Entonces, ¿qué implica? Por temas de creencias, y más en México, tenemos muy arraigado que los hombres no expresamos nuestras emociones. El hombre no llora, el hombre no debe. Ajá, o sea, la mentalidad es, el hombre no llora, el hombre se aguanta, el hombre le chinga, el hombre se sacrifica, el hombre es el que trae las cosas. Por supuesto, es una mentalidad de hace 1000 años, ¿no? O sea, es una mentalidad que al día de hoy no genera nada positivo. Para lo que quiero llegar es eso. Se presenta incluso más en tema, se inclina a los hombres por este tema emocional, de que al día de hoy creo que es incluso más común ver que un hombre se exprese, que exprese sus sentimientos, pero aún así la estadística se inclina muy cabrón hacia el tema hacia los hombres. Pero no sé si te ha pasado que... Bueno, primero, hermano, perdóname. No, güey, es que eso no me... Ve a terapia con Alex, por favor. Sí, voy a ir a terapia, güey. No, digo, es que justo es la parte cultural, ¿no? Siempre va a ser como referencia, digo. Y a lo mejor tú lo ves desde esa perspectiva, y a lo mejor yo desde mi perspectiva le ponen toda la atención al bebé, al niño chiquito y la madre, ¿no? Y total, nunca se nos da gusto y nos la vivimos con heridas emocionales, y como dices, como no las expresamos o porque pensamos que solo los locos van con el psicólogo, nunca vamos, y entonces pues ahí andamos por la vida tirando nuestra basura porque no la hemos podido resolver, ¿no? Pero... digo, definitivamente para este tipo de cosas pues hay que acudir con profesionales. La verdad es que no pasa nada si vamos con... Bueno, sí pasan cosas positivas, cosas muy buenas. Como crecer, por ejemplo, que a veces duele, por supuesto, pero es necesario, ¿no? Crecer duele. Y digo, en el tema de la validación, de creérnosla, ¿no? Yo creo que, digo, por más que tú digas, soy un fregón y todo el rollo, siempre vas a sentir que te falta dar más, ¿no? O que te faltó, que lo pudiste haber hecho mejor, pero la realidad es que, o sea, uno siempre actúa tratando de hacer lo mejor que puede en ese momento, ¿no? Y si no, bueno, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es empezar por ahí, o sea, independientemente de si lo que hiciste fue perfecto o llegaste al nivel al que querías llegar, si obtuviste el cliente que querías, si diste tu mejor esfuerzo, pues bueno, eso de entrada te debe dar una gran satisfacción. Y en esta parte del reconocimiento,
precisamente en esta filosofía que te digo que aprendí con Alex, va muy de la mano con el tema de que te premies. Y igual, o sea, hablamos de microprocesos, hablamos de micro logros, micro descansos, micro premios también, ¿no? O sea, hay veces que yo me pongo alguna meta y digo, ahora sí, esta meta, cuando la termine me voy a premiar, ¿no? Y entonces, mi premio, fíjate, mi premio sencillo es comprarme un bubulubu. Me encantan los bubulubus, ¿sí? Pero para mí es mi premio, entonces no es como algo que compre a la ligera, no es como, se me antojó, voy y me lo compro, ¿no? Me los compro cuando me los gané, ¿no? Para mí mismo, ¿no? Y entonces disfruto muchísimo mi premio, claro, o sea, lo hice, ¿no? Es el sabor. Es el sabor, lo disfruté y no tiene que ser algo muy acá, ¿no? Muy caro. Obviamente dependiendo del sapo es la pedrada, ¿no? O sea, si tu logro es más grande, por ejemplo, otra cosa que he aprendido y que he tratado de ir haciendo cuando me pongo una meta de cierto tamaño que considero importante, por ejemplo, vamos a suponer, terminar mi maestría, me compro un juguete. ¿Por qué? Porque es el premio para mi niño interior. Yo sé que se la rifó, a lo mejor no lo atendí o no lo peleé lo suficiente, y entonces lo premio, ¿no? Y me compro un carro de control remoto, me compro un telescopio, al final científico de closet, si quieres, ¿no? Pero, obviamente, los de mi alegría, es un juguete, pero es algo con lo que yo estoy premiando a mi niño interior, ¿no? Y así, o sea, dependiendo ya el tema, pues obviamente le va subiendo, ¿no? Pero, creo que es muy importante, independientemente del hecho de que tú creas que haya sido un gran logro o no, el que te lo premies, y en el momento en el que te lo premias a ti, lo validas para ti, o sea, dices, ok, puede haber muchos logros más allá adelante, o muchos más grandes, o a lo mejor alguien tiene mucho más éxito que yo, pero ahorita estás celebrando este logro, ¿no? Y eso te ayuda a autovalidarte y a perder o a quitarte la necesidad de validación de otros. Que esto es lo que normalmente nos acarrea problemas, porque justo es que yo quiero llamar la atención de mi papá, o quiero llamar la atención de mi hermano, porque es a quien tengo como referencia fregona. Y obviamente pues cada quien vive su vida para sí mismo. Claro. No te pelan porque ellos andan en su rollo y entonces ya te sientes herido y dices, no, es que nunca soy suficiente, por más que hago no me pelan, por más que hago mi papá nunca me va a felicitar. Pues bueno, a lo mejor a él nunca lo enseñaron a felicitar, nunca lo enseñaron a abrazar. Pero el punto es que tú sí sabes. Entonces abrázate tú, ¿no? Premiate tú. Date ese premio. Y justo lo decíamos, va ligado al tema del descanso. O sea, el descanso no es el premio, ¿sí? Ahora, si te das unas vacaciones donde estás disfrutando, ese sí es un premio, ¿no? Pero el descanso como tal, decir, a ver, ok, ya metí un sprint, corrí tantos metros, tantos kilómetros, paro, respiro, veo qué onda y luego vuelvo a avanzar, ¿no? Y de esa manera puedes ir obteniendo más micrologros que cada vez se van haciendo más grandes y que, como suele ser, todos andamos cada vez más ocupados. Pero el otro día también me decían una frase, solo que no la recuerdo exactamente. Voy a tratar de decirla a ver si me sale. Pero decía, creo que los budistas tienen una frase que es, si no tienes tiempo para meditar, si no tienes suficiente tiempo para meditar, entonces debes meditar el doble, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justo significa que estás actuando, o sea, estás siendo reactivo a las cosas, pero no te estás dando este respiro. Y a veces el simple hecho de meditar, y no me pongo acá a flotar ni nada, sino simplemente respirar profundo, respirar conscientemente, te ayuda muchísimo a ampliar la perspectiva. Yo desde que estaba en la carrera, me descubrí, probablemente años antes ya lo tenía, pero justo en la carrera me descubrí que me daban ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, en su momento yo no sabía que lo tenía, que lo padecía, y pues me asustaba. De hecho, llegó un momento en que oscurecía a 6, 7 de la tarde y me daba un pánico horrible y yo decía, pues qué onda, sentía que alguien se iba a morir, que algo malo iba a pasar y yo no sabía por qué, ¿no? Y en mi racionalidad yo decía, bueno, pues que, o sea, no está pasando nada, pero emocionalmente no. Se hace que esa madre la traemos de familia, ¿no? Yo creo que sí. Esa madre yo la tenía de morro también. Y mi abuelita ha contado, ya ahora que ya lo entendemos, digo, mi abuelita tenía esa madre, ¿no? Pero justo, o sea, pero ¿sabes qué? Tengo amigos a los que les ha pasado y que gracias en su momento a lo mejor a que lo compartieron en Facebook de que
no sé, son las 12 de la noche, tengo un pánico horrible y no sé qué hacer, no sé qué va a pasar. Cuando los leo tienes ansiedad, ¿no? Ya les marco, oye, tranquilo, esa madre, necesitas respirar profundo, te estás hiperventilando, todo ese rollo, ¿no? Pero justo para yo llegar a ese punto, o sea, la neta, me sentí muy mal, ¿no? Sí. Llegó un momento en que un día me estaba hiperventilando tanto que me acostaba y me daba la cama voladora, y no manches, no había tomado nada, ni una gota de alcohol, ni por supuesto ningún medicamento, nada, ¿no? Entonces, por supuesto me asusté y me daban taquicardias horribles, hasta que justo, pues fui con un médico, que en paz descanse, nuestro buen amigo Víctor Huerta, y él me dijo, ¿no? O sea, ¿sabes qué es ansiedad? O sea, y te puedo dar pastillas, pero es mejor que tú aprendas a controlar eso, ¿no? A manejarlo. Y justo fue como esta parte que me fue abriendo los ojos de irme dando cuenta de que quería abarcar demasiadas cosas y obviamente quedaba mal con esas cosas porque eran demasiadas, ¿no? No me estaba dando el tiempo de descansar. De hecho, se convirtió en una espiral descendente para mí porque, de hecho, en ese tiempo solía jugar mucho ajedrez con mi papá. Sí, sí me acuerdo. Y disfrutaba mucho el jugar, ¿no? El estar jugando con él. Y llegó un momento en que mi estrés, mi ansiedad y todo era tan fuerte, no dormía por este miedo intenso que me daba, que empecé a pelearme con mi papá porque me ganaba. O sea, por algo tan ridículo como, me ganaba, ya casi aventando el tablero y todo el rollo, ¿no? Pero justo fuera por esa situación de querer hacer muchas cosas, de sentir que no estaba haciendo lo suficiente, de sentir que las expectativas de otros eran demasiado altas y que yo no era lo suficientemente capaz, de no darme el tiempo de detenerme y respirar. Y justo eso me fue acercando, me fue enseñando esta parte de la importancia que tiene respirar de manera consciente, ¿no? Y a veces justo tienes muchas cosas que hacer, pero darte un pequeño descanso, ese micro descanso del que te hablo es justo eso. O sea, sentarte tantito, respirar profundo, poner el teléfono en modo avión porque no falta quien te esté whatsappeando, respirar y ok, ahora otra vez retomas, ¿no? Pero te amplía muchísimo la perspectiva. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues vamos a corte comercial y regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy Dani de nuevo y este mensaje es para recordarte que entre más nos ayudas a compartir este contenido y si te hace sentido y de alguna forma te ha aportado, significaría al mundo entero que nos ayudes a compartir para llegar a más personas. Te recuerdo que nos sigas en Instagram y Facebook como Dani Slim y como Luis Delgado DGO. Te mando un abrazo, te mando un beso y vamos a seguir con el episodio. Pues regresamos y hermano, el jueves creo que te había platicado, también a ustedes les había platicado, fui aceptado hace ya casi 2 o 3 semanas, o incluso ya al mes, en un programa que se llama Wildlife, de inglés para emprendedores. Y se me hizo muy padre porque tiene sesiones como cada 2 semanas. Por lo que entendí, porque la verdad no sabía hasta este jueves que andaba justamente a madres. Perdón, llegué a ese punto en el que yo no sabía qué estaba pasando porque hay ciertas clases como de inglés. O sea, como de un inglés más general. Y aparte hay otras veces que la reunión es más de tener un diálogo, pero con otros empresarios. Okay. Entonces lo interesante fue de que somos empresarios de todo México, hay ciertos representantes de los estados. Lo que se me hizo padre fue que recurrentemente están enviando artículos sobre pues el emprendimiento, todo eso, en inglés por supuesto, para ir mejorando ese tema. Y lo que se me hizo muy cool fue que pasaban 2 cosas. Como habemos gente de varias partes de la república, había como unas 4 o 5 personas me parece que como 2 eran de Matamoros, otras más hacia el sur. Y se me hizo muy interesante cómo hubo mucha empatía en cómo resolvió cada quien como empresario. Más que el tema de la pandemia, el tema de crisis en general. Okay. Y el tema de esta semana que acaba de pasar fue el tema del liderazgo. O sea, el liderazgo mencionaba que había 3 Bs que debe tener un empresario. Si no me estoy mal, porque bien, es visión, valores
y la otra ya no me acuerdo qué es. Pero a lo que quiero llegar es de que se me hizo muy interesante cómo todos estuvimos compartiendo qué hicimos para salvar el barco. Uh-huh. El moderador, Felipe, preguntaba que qué habíamos hecho, o sea, bueno, cuántas personas teníamos una nómina que pagar. Uh-huh. Y se me hizo interesante que, no sé, de unas 20 o 30 personas que estábamos en esa reunión, pues no sé, como 20, teníamos nóminas que pagar. Y se me hizo muy cool porque empezamos a platicar qué había pasado de manera personal. No solo yo tenía nóminas que pagar, sino estaba trabajando con otras empresas que tenían otras nóminas que pagar. Claro. Entonces a mí se me hizo muy interesante, incluso por ahí a mitad de la primera etapa de la pandemia, estaba en un podcast con una amiga y algo de lo que platicábamos es del que al día de hoy el verdadero conocimiento y lo que de las cosas que están funcionando hoy las estás aprendiendo día a día con los empresarios que realmente están resolviendo este tipo de problemas. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? A mí se me hizo muy interesante ¿qué pasó? Todos platicaban de que no, pues yo empecé a vender cosas, o sea, no sé, una casa, empecé a trabajar el doble yo como empresario y pues mi gente estaba trabajando pues lo que deben trabajar, ¿no? Uh-huh. Pero al final del día te habla de la responsabilidad que implica que haya gente con la que tú ya te estás haciendo responsable. Sí. O sea, una nómina no es nada fácil, ¿sabes? Y es algo que a mí antes no, para empezar no la sabía manejar. No había llegado a ese punto. Pero si algo aprendí del año pasado y he manejado este año, es el tema de delegar ese tipo de cosas y que el equipo que tienes realmente importa. Pero se me hizo cabrón el compromiso como empresario que debe haber de preocuparte por tu gente, porque no nada más eres tú, no nada más es quien trabaje contigo, sino las familias que dependen de eso. Así es. Entonces, se me hizo muy cabrón porque, fíjate, me acuerdo, incluso esta semana también lo estaba leyendo en Twitter, de un empresario, creo que era argentina, y se me hizo cabrón, porque me parece que era un empresario de Argentina, tenía como un bar, un antro, algo así, con una temática de Las Vegas, pero en Argentina. Okay. No mames, te estoy hablando de que tenía una nómina de 100 personas. Podrías decir, pues no son tantos, son un chingo. Sí. Quién sabe, ¿no? Quién sabe quién. Depende de quién lo diga. Ajá, es correcto. Pero ponle, son 100 bocas de pérdida. Así, bajita la mano son 100 bocas que están saliendo de ahí. El empresario empieza a ver, o sea, por su gente, güey. Y los manda a su casa, ¿no? Uh-huh. Y ¿sabes qué? Pues no puedes trabajar, somos un bar, somos un antro, no podemos trabajar, pero yo, empresario, me hago responsable, te da tu lana. No mames, se aventó, creo que entre 6 y 9 meses así. O sea, imagínate la responsabilidad de no tener, de al menos esa fuente de ingreso, y estar cubriendo a 100 personas que no te están generando lana. Sí, claro. ¿Sabes qué es lo más cabrón? Cuando sí pudo abrir, regresaron 10, güey. Porque el resto ya tenía otros trabajos. Y entonces, pues aquí la dualidad de perspectivas también está interesante, ¿no? Uh-huh. Porque no puedes juzgar a ninguno de los dos. O sea, si tú como empresario puedes decir, pues sí, o sea, pues naturalmente pudieron haber buscado otro trabajo y todo ese pedo. Pero también como empresario dices, no mames, o sea, yo me estoy haciendo responsable. Esa lealtad está cabrona, ¿no? O sea, está ojete, güey, que no puedas contar con, ¿no? O sea, de 100, 90 no regresaron, güey, ¿no? Y entonces, y el empresario dice así como que, no, pues el chile no me arrepiento, pero pues no mames, ¿no? O sea, duele, es, claro. Es un aprendizaje, pero no mames, güey. Sí. Entonces, se me hizo muy interesante. Quería compartirlo porque se me hizo varias historias que se entrelazan. Ajá, que se conjuntaban y que te habla de qué tipo de personas somos hacia afuera, ¿no? O sea, realmente, incluso nosotros como empresarios, y ya ni siquiera como empresarios, como personas, güey,
no necesariamente porque tú seas responsable, güey, porque tú hagas las cosas bien afuera va a pasar así, güey. O porque los demás van a seguirte o van a ser recíprocos con ese esfuerzo o sacrificio que tú estás haciendo, ¿no? Fíjate, también esta semana me tocó, estamos haciendo entrevistas para un nuevo proyecto que vamos a empezar. Básicamente estamos buscando una persona que se haga cargo de una cocina y yo me quedé impactado de lo complicado que es hoy en día, güey. O sea, todo el mundo quiere jalar, pero a medias, ¿no? O sea, un chingo de personas así de que, oiga, ¿y cuánto va a pagar? Y digo, pues son cosas que por supuesto comprendo, ¿no? Uh-huh. Pero desde el cómo estás buscando ya y te estás acercando, te habla un chingo de la actitud, del tipo de mentalidad, de que qué tanta proyección puede tener. Pero está cabrón y no sé, o sea, creo yo que el tema de manejar personas uh-huh. es una de las cosas más complicadas. Sí. Y creo yo una de las habilidades que como empresarios te dediques a lo que te dediques, a huevo, tienes que saber. O sea, es un arte y una disciplina. No mames, cabrón. O sea, incluso, no mames, en un restaurante, en lo que tú quieras, el hecho de sonreír, güey. Incluso en una reunión la teníamos el otro día. Y, güey, el haber chuleado una mesa o no, ya te cambió del 10% de propina, güey, a un bastante extra, ¿no? Uh-huh. Meramente porque me sonreíste, güey, meramente porque me diste una opción extra de lo que pudiste haber hecho. Uh-huh. Y son de ese tipo de cosas que no se valoran en un principio, pero cuando ya no están, como duelen. Y que hacen la diferencia al final. Uh-huh. O sea, tanto para el cliente o el usuario final, obviamente lo va a notar. Ajá. ¿No? ¿A ti cómo te ha pasado eso? Sabes que, bueno, ahorita con lo que comentabas, de lo del empresario de Argentina. Uh-huh. Digo, yo creo que no es ajeno a lo que muchos de los empresarios duranguenses o mexicanos uh-huh. han pasado, ¿no? Y creo que entendemos como empresarios que tenemos la responsabilidad de ver por esa gente, precisamente porque no es nada más mi equipo, sino su entorno, y su entorno pues implica su familia, uh-huh. que los niños ya no van a la escuela, que ya tienen que tomar clases en línea, uh-huh. todo este tipo de cosas, ¿no? Y justo es complicado porque tienes que malabarear entre uno. Tú necesitas también comer, tú también necesitas tener ingresos, tienes compromisos tal vez con el banco. De hecho, muchos de los empresarios que conozco manejan, o sea, sus negocios a través de la deuda. No digo que esté mal, pero o sea, lo que voy es que luego la gente tiende a criticar y decir, no, es que anda en un camionetón y trae esto y trae lo otro. Pues sí, pero que la mayoría lo debe. ¿Por qué? O sea, no significa que sea malo. Que sea malo, pero pues lo está pagando, ¿no? Entonces, en el momento en el que le cierras la llave, es decir, que le cierras el negocio porque hay pandemia, por lo que tú quieras, todos esos compromisos le van a seguir exigiendo el pago y no va a tener con qué pagar. Y con todo y eso, ahora tiene que ver también porque el colaborador reciba su pago y su familia pues también esté bien, ¿no? Entonces sí es un tema bastante complicado, y celebro y felicito a los empresarios que justo los veo. O sea, si tenían un restaurante muy nice y lo que tú quieras, y al punto de a lo mejor andar vendiendo pozole, menudo los domingos en su casa, sí. Con tal de alcanzar a sacar la nómina, lo celebro, lo festejo, ¿no? Digo, al final de cuentas, todo ese esfuerzo extra. Que sí tenemos que ser conscientes, el mundo pues es así, la gente es así, o sea, no, lo que decíamos, no todo el mundo te va a seguir, ni todo el mundo te va a pagar el esfuerzo extra que tú estás haciendo. Pero creo que esto se engrana con lo que comentábamos en el bloque anterior, de que lo estás haciendo por ti, o sea, tú estás dando tu mejor esfuerzo y al final de cuentas, pues eres tú quien se lo tiene que premiar, ¿no? A lo mejor le salió caro a este empresario argentino, pero esos 10 con los que se quedó, pues son los 10 que rifan en su empresa, ¿no? Me acuerdo mucho, hay una... escuché esta historia de un audio de Jim Rohn, no sé si lo han escuchado, pero es un empresario muy, muy reconocido
a nivel mundial. Y él cuenta una historia que está en la Biblia, ¿no? Que no recuerdo cómo se llamaba el personaje, pero resulta que este personaje se hizo famoso, al menos en la historia de lo que se cuenta, porque con un ejército como de 30 personas derrotó a un gran ejército que los estaban por ahí asediando, ¿no? Y justo cuando sabían que se iban a ir a esta guerra, tenía, por ponerle un número, ¿no? Tenía 10,000 soldados y los otros eran 30,000. O sea, ya de entrada tenía desventaja, ¿no? Y él justamente le dice a su equipo, ¿saben qué? Pues vamos a ir a la guerra. Pues estamos en desventaja numérica. Este es el momento de que quien se quiera rajar, es el momento. O sea, digan, es preferible llevarme los que sí están dispuestos a tirar golpes que los que no, ¿verdad? Entonces, pues a ver, paso atrás los que no quieran. Pues de esos 10,000 que tenía, se quedó con 5,000. Y así de que, ay, cabrón, pues imagínate, si ya estaba en desventaja numérica, ahora con 5,000, no manches. Ok, va. Entonces, dice, ok, bueno, pues ahora vamos a entrenar, ¿no? Y se los lleva precisamente a entrenar a cierta zona. Caminan durante mucho tiempo y empiezan a quejarse algunos. Oye, no, ya me duelen los pies, no manches, y ya estoy cansado y... Ok, a ver, todos los que están cansados, para acá, regrésense. Pues con esos 5,000 se queda con 1,000. Y dices, no manches, todavía peor, ¿no? Ok, pues van, siguen avanzando. Ahora sí ya van digamos, a esta guerra. Y entonces, todavía no llegan contra el otro ejército, pero llegan a un río, ya van todos muy cansados, sudados, el sol estaba a plomo, traían sus armaduras o lo que fuera, que obviamente es peso extra a lo que pueda pesar cualquiera. Llegan a un río y entonces hay algunos que luego se quitan la armadura y todo para poderse meter a bañar, tomar agua y todo el rollo. Y entonces hay otros que en lugar de hacer eso, van y se meten con todo y su arma al río y se están echando agua, pero están vigilantes, ¿no? Entonces dice, ¿sabes qué? Todos los que se quitaron la armadura, váyanse, ¿no? Al final se queda como con 100, ¿no? Así, contra 30,000, ¿no? Pero se quedó exactamente con el personal, se quedó exactamente con la gente que pagaba los precios, que era la gente disciplinada, que por mucho cansancio que tuviera, mucha sed que tuviera, mucho calor que tuviera, sí, se refrescaron, sí, se lavaron, sí, tomaron agua, pero seguían vigilantes, seguían allí, ¿no? Y entonces, pues va con este ejército pequeño, obviamente ya es parte como de la gran hazaña que hizo. Obviamente ganan esta guerra, y por eso se vuelve como famoso, ¿no? Al menos este pasaje. La filosofía. Entonces, digo, viendo esta parte que me comentas, creo que es algo así. A veces nos toca pagar ese precio, pero es preferible pagarlo. A lo mejor tú dices, no manches, estuve pagando nómina 6 meses a gente que no continúa conmigo. Uh-huh. Pues sí, pero ¿sabes qué? Te quedaste con la gente que es realmente leal a ti, a tu filosofía, a tu empresa, o sea, que tienen la camiseta realmente puesta, ¿no? Uh-huh. Y es con la gente que definitivamente con esos puedes ganar grandes batallas, aunque estés en desventaja numérica, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ellos tienes la plena confianza, casi hasta de confiarles tu vida o la de tu familia, ¿me explico? Uh-huh. El éxito de tu empresa. Sí. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo puedo delegarle a estas personas porque sé que van a hacer lo mejor por la empresa, ¿no? Entonces, sí, son de las cosas que a veces pues uno tiene que pagar el precio. Hay que tener en cuenta que es un problema cultural, al menos, digo, no sé si en todo el mundo, pero al menos aquí en México y principalmente en Durango, que es donde vivimos y que es donde yo lo he visto, ¿no? Uh-huh. Que estamos muy enfocados en el dinero, o sea, es un trabajo, ¿cuánto me va a pagar? ¿No? Es lo primerito. Por supuesto, existe el interés, digo, claro. no lo vas a hacer de gratis. Pero hay cosas que van más allá del sueldo, ¿no? Sin embargo, estamos muy acostumbrados a que lo más importante de todo sea el dinero. No le resto importancia, el dinero por supuesto es importante, pero lo más importante que el dinero es para qué lo vas a usar,
¿para qué lo quieres? Y que estás ganando con la oportunidad que hay, ¿no? Exactamente, o sea, igual a lo mejor ahorita estás ganando poco, pero tienes todo un camino para poder ir escalando dentro de la empresa, o la empresa está chiquita. Una recomendación que me hacían mis maestros en el Tecno, ¿no? Y la cual les agradezco muchísimo, siempre era eso, ¿no? O sea, no le digas no a una empresa chiquita. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere decir, es que trabajo en esta gran empresa. A las que son famosas, la industria, ¿no? Ajá. Industria, etcétera. Pero date cuenta que si tú empiezas con la empresa chiquita y que tu misión ahora va a ser hacer crecer, ¿no?, a esa empresa, pues tú vas a crecer con ella y al rato tú vas a ser quien esté en puestos directivos de esa empresa porque conoces el core, conoces todo el de lo que está hecho el negocio, ¿no? Entonces, digo, creo que es parte de nuestra misión también con el podcast y con lo que hacemos, el ayudar a cambiar un poquito esta filosofía. Justo la semana antepasada platicaba con un gran amigo a quien ya invité al podcast, el buen Uciel Ortegón, y que platicábamos, él le gusta mucho el tema de la docencia y me decía justo esto, ¿no? De la gran misión que tenemos de generar una nueva cultura, de modificar la cultura para que no esté enfocada solo en el dinero por cuestión del dinero, sino que sepamos usarlo, que sepamos respetarlo, ¿no? Y que le sepamos dar la dimensión adecuada para que podamos vivir financieramente libres, si tú quieres, para que podamos vivir de la mejor manera, pero es una cuestión de educación, una cuestión de cultura, ¿no? Entonces sí creo que hay mucho por hacer. Y pues mira, Dubái no existía hace algunos años, no existía nada. El ejemplo más cercano que tenemos aquí es Torreón. También es mucho más joven que Durango y se han desarrollado en un desierto, ¿no? Entonces, el hecho de que no haya cosas en algún lugar no significa que no se puedan dar, al contrario, es un punto virgen en el que podemos aprovechar, ¿no? De hecho, justamente ejemplos como La Laguna, incluso otros como un Dubái, realmente te habla de que la crisis ha sido una de las mayores bendiciones de crecimiento, ¿no? O sea, justamente esa necesidad te vuelve creativo, te vuelve ejecutor, que creo yo que es una de las cosas en las que más flaqueaba en el pasado, y creo yo que hoy en día ni la mejor idea no sirve de nada sin una aplicación por más mínima que sea. Exacto. Entonces, pues sí, justamente concuerdo y pues no sé, hermano, algo que quieras añadir al podcast. No, pues no recuerdo si era a Diego Dreyfus a quien escuchaba el otro día, pero bueno, alguien comentaba justo esto, ¿no? De que una idea sin acción, pues no es más que un sueño, ¿no? Y es preferible, lo hemos dicho en otras ocasiones, es preferible tener el 10% de algo que el 100% de nada. O como tú dices, hecho es mejor que perfecto, ¿no? Entonces, pues la invitación, hacerles la invitación, si tienen un proyecto, una idea, tomen acción, den ese pequeño paso que se necesita. Yo sé, da miedo, yo sé, es complicado. Nosotros todos los días estamos pasando por ese proceso. No es fácil y todavía no es fácil para nosotros y lo hemos hecho muchas veces. Y seguramente no terminará siendo completamente fácil, pero es justamente eso, a pesar de damos ese paso y pues ya nos aventamos ya, ni modo, ¿no? Es como estar al borde para aventarte al bungee, pues ya diste el primer paso, ya no te puedes echar para atrás, ¿no? Entonces, es esa invitación y pues bueno, finalmente agradecerle nuevamente a Marmolejo la confianza, la anfitrionía y a ustedes, por supuesto, por escucharnos, por sus comentarios, por esas palabras de afecto, esa retroalimentación, por supuesto, que nos ayuda a crecer. Entonces, pues con eso yo terminaría el día de hoy. Perfecto. Raza, pues mil gracias. Mil gracias al buen Isra que se rifa todos los episodios. Mil gracias por justamente los comentarios, por realmente involucrarse en los temas. El otro día llegaron varios comentarios de ciertos temas en específico y al final de cuentas algo que a mí me encanta decir es que nos gusta hablar a final de cuentas siempre desde lo que es nuestra perspectiva. Exacto. Nada de lo que decimos es la verdad al 100%. No es lo que decimos, no es correcto ni incorrecto, es lo que nosotros pensamos. Pero justamente
y pensamos en este momento, tal vez 20 minutos después pensamos otra cosa. Es correcto, justamente eso es a lo que quería llegar. Entre más estemos abiertos a cambiar de opinión y a tener esa moldura de, ok, a lo mejor hoy dije esto, pero el día de mañana tú me compartiste una perspectiva que era a lo mejor lo contrario y me hizo sentido, puede que tengas razón y nutriste el tema, ¿no? Así es. Entonces creo que esa es la finalidad. Al final del día es nutrir una conversación para nutrir nuestras perspectivas, las de todos. Entonces esta es meramente una más de las que ustedes pueden tener en su vida y en su contexto. Entonces, chicos, mil gracias Isra, mil gracias Casa Marmolejo, mil gracias hermano. Gracias, hermano. Te amo un chingo. Igual. Mil gracias por todo. Nos despedimos. Mil gracias de nuevo y no se les olvide que nos vemos más pronto de lo que crean. Chao. Chao.